Hola, buenas tardes. Vamos a resolver el examen de BAU Física de Madrid del año 2022, convocatoria ordinaria, la de junio. Bueno, pues vamos haciéndolo. El primer ejercicio dice: una partícula de masa 20 kilogramos permanece fija en el origen de coordenadas. Esta de aquí, ¿de acuerdo? Calcula el campo gravitatorio generado por la masa en el punto 8,6. 8,6, ¡pum! Aquí. Y la fuerza que experimentará una segunda masa de 3 kilogramos situada en dicho punto. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es calcular el módulo del campo gravitatorio. Luego calcularemos las componentes horizontal y vertical. Y luego, por último, lo expresaremos vectorialmente. Luego, a partir de ahí, la fuerza. Tendremos en cuenta que este ángulo, al que llamamos alfa, podemos saber que el coseno de este ángulo sería igual a cateto contiguo 6 entre 8 entre hipotenusa, que es 10, es decir, 0,8. Mientras que el seno de este ángulo sería igual a cateto opuesto 6 entre 10, es decir, 0,6. Bueno, pues venga, el módulo de G sería GMR cuadrado. G lo conozco, M lo conozco, 20 kilogramos, y R, esta distancia al cuadrado, que es 100, nos da este valor. G sub X sería igual a G por el coseno del ángulo, nos da este valor, y G sub Y, G por el seno del ángulo, nos da este valor. G vectorialmente sería igual. Fijaros que las componentes van hacia la izquierda y hacia abajo. Por lo tanto, negativo, cuando sea vectorial, negativo y negativo. Hacia la izquierda, vector unitario Y, hacia abajo, vector unitario J. Si queremos calcular el módulo, sería igual a 1, ya lo tenemos, 1,334 por 10 elevado menos 11 newton kilogramo. La fuerza, masa por gravedad. La masa es de 3 kilogramos, la gravedad, el módulo es 1,334 por 10 elevado menos 11, vectorialmente de esta forma, es decir, este número multiplicado por 3, ¿de acuerdo? Esto por 3 y esto por 3. Bien, pasamos. Apartado D. Con el objeto de alejar la segunda partícula se le transmite una velocidad de 1,2 por 10 elevado menos 5 metros segundo en la dirección de la recta que une ambas partículas. Hay el punto más alejado del origen que alcanzará dicha partícula. Es decir, que la segunda partícula la alejamos hacia acá, ¿de acuerdo? Una velocidad muy pequeña, porque claro, el campo gravitatorio que crea esta masa es ridículo. Si le damos una velocidad normal, pues seguramente sería mayor a la velocidad de escape y llegaría al infinito. Bueno, pues vamos a calcularlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica inicial será igual a la energía mecánica final. Cinética inicial, potencial inicial, cinética final, potencial final. Cinética inicial, un medio de mv cuadrado. Potencial inicial, gmm sub i. Valor negativo, como siempre. Energía cinética final, 0, puesto que estamos calculando la distancia máxima que alcanza, el punto más alejado. Y energía potencial final, en vez de poner RI, ponemos RF. Fijaros que aquí podemos eliminar la masa de la segunda partícula. Y lo conocemos todo menos RF. Nos da un valor de 21,73. Calculamos el punto que se encuentra a 21,73 metros del origen de coordenadas. Quizá lo podríamos dejar así, pero me dice el punto, y esto es la distancia, por lo tanto tenemos que calcular el punto, como aplicando seno y coseno de nuevo. ¿De acuerdo? X resulta ser 17,38 y 13,04. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues si calculamos esta distancia, esta distancia de aquí, pues podemos calcular mediante el coseno la distancia horizontal y mediante el seno la distancia vertical. El punto es menos 17,38, 13,04 metros. Bueno, como veis, larguillo el ejercicio, vamos a darle caña que si no esto no nos acaba. Por una cuerda dispuesta a lo largo del eje X, una onda armónica desplaza el elemento de la cuerda en la dirección del eje Y. Se sabe que los elementos A y B, respectivamente ubicados en 0 metros y X 2 metros, oscilan en fase y cortan el eje X cada 4 segundos. Teniendo en cuenta que no hay entre A y B ningún otro elemento que oscile en fase entre ellos, es decir, que A y B están separados por una longitud de onda, ya podemos saber por lo tanto que la longitud de onda es 2 metros, calcule el valor de la velocidad de propagación. Bueno, pues lambda, como hemos dicho, 2 metros. El periodo, fijaros que nos dicen que corta el eje
ejes cada 4 segundos. Por lo tanto, el periodo será 8 segundos. ¿De acuerdo? Fijaros que desde arriba llega en medio, llega abajo, llega en medio y llega arriba. Por lo tanto, si el eje lo corta cada 4 segundos, el periodo total será 8 segundos. Y una vez que sabemos lambda y t, pues velocidad, lambda partido t, 2 partido 8, 0,25 metros por segundo. Escribe la expresión matemática de la onda. Si este viaja en el sentido negativo, si es negativo, aquí hay un signo más, ¿de acuerdo? Y en el instante inicial, los elementos A y B presentan desplazamiento igual a más 10 centímetros y velocidad nula. Bueno, esta es la ecuación general de una onda. Para x igual a 0 y t igual a 0, nos dice que el desplazamiento, la elongación, vale 0,1. Y que la amplitud también sabíamos que era 0,1, ¿no? Sí, porque nos dicen que la velocidad es nula. Es decir, la velocidad nula se produce cuando la ecuación es igual a la amplitud. Por lo tanto, 0,1 es igual a 0,1 más seno de omega t, 0, más kx, 0, más phi sub 0. Y todo esto tiene que valer 1. El seno de este ángulo tiene que valer 1. Por lo tanto, el ángulo es pi medio. Bien. Omega será igual a 2pi partido t, 2pi partido 8, o lo que es lo mismo pi cuarto, y k es igual a 2pi partido lambda, o lo que es lo mismo 2pi partido 2 es igual a pi radios por metro, y ponemos la ecuación. Bien, pasamos. Electromagnetismo. La figura representa una varilla metálica. Este es un ejercicio súper típico. Esta varilla se mueve hacia la derecha, ¿de acuerdo? Esto mide 20 centímetros de longitud. Su extremo se desliza en deslizamiento sobre unos raíles horizontales paralelos a la X, en resistencia despreciable. La varilla tiene una resistencia despreciable y su velocidad es de 2 y metros segundo menos 1. Los raíles están conectados en X igual a 0 por una resistencia de valor R igual a 0,5. 0,5. No sé por qué yo copié 5 y luego me di cuenta que estaba mal, que había un error. En la región hay un campo magnético B igual a menos 0,4 K teslas. X y Z. Fijaros que Z vendría hacia afuera y el campo magnético va hacia adentro. Por lo tanto, de ahí viene el valor negativo del campo magnético. Hay que calcular la intensidad de la corriente en el circuito formado por la varilla, la resistencia y los tramos de raíl entre ellas. Bien, la fuerza electromotriz es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Fijaros que B es constante. La superficie que hay aquí dentro, la superficie de la espira, será igual a esta longitud por X, si no conocemos esta X. Pero claro, esta X va variando. Y por lo tanto sería derivada de X, y aquí tendremos derivada del tiempo. Bueno, pues B sería constante, el signo negativo, L es constante, el ángulo es 0 grados, el ángulo que forma el campo magnético y el vector superficie, y esto es la velocidad con la que se mueve. Bueno, pues aquí lo conocemos todo, y obtengo un valor de menos 0,16 voltios. El signo negativo solo indica que el sentido de la corriente es aquel que crea un campo magnético en el interior de la espira que se opone a la variación de flujo magnético que la atraviesa. Fijaros que el flujo magnético está aumentando hacia adentro. Por lo tanto, yo tendré que crear un campo magnético hacia afuera, y para lo cual el sentido de la corriente inducida tendrá que ser este, el sentido de las agujas del reloj, sentido horario. Intensidad, ya tomamos el valor absoluto del potencial, 0,16 entre 0,5 y 0,32 amperios. Y veis la fuerza que el campo magnético ejerce sobre la varilla. Recordad que la fuerza magnética es igual a ILB seno de phi o seno de alfa, como queráis. Lo conozco todo y tengo un valor de 2,56 por 10 elevado a menos 3. Pero, aplicando la regla de la mano izquierda, obtenemos que la fuerza es hacia la izquierda. Esto sería V, la velocidad de las cargas, B hacia adentro y me queda fuerza hacia la izquierda. Por lo tanto, negativa, menos 2,56 por 10 elevado a menos 2 y newton. Dos lentes convergentes idénticas están separadas 16 centímetros. Cuando un objeto se sitúa a una cierta distancia a la izquierda de la primera lente, se encuentra que cada una de ellas opera con un aumento igual a menos 1. Determine la potencia de las lentes.
Bueno, este ejercicio es un poco complicadillo. Este sería el esquema. Para que las dos operen igual, la imagen del primer objeto se tiene que situar a la misma distancia de la segunda lente que está el objeto de la primera lente. Por lo tanto, tiene que estar aquí en medio, puesto que esta distancia es igual a esta. La imagen esta tiene que estar en medio, ¿de acuerdo? Y si esto vale 16 centímetros, esto valdrá 8. Y si esto vale 8, esto vale 4. ¿De acuerdo? Lo vemos aquí. Y' partido i es igual a menos 1. Y eso sabemos que es igual a s' partido s. Sabemos que es igual a menos 1, ¿de acuerdo? De aquí deducimos que s' es igual a menos s. Es decir, que en valor absoluto, la distancia hacia la derecha es igual que la distancia hacia la izquierda, desde la lente hasta la imagen y hasta el objeto. Es decir, que estas dos distancias van a ser iguales, ¿de acuerdo? Y si esta es igual que esta y esta tiene que ser igual que esta flecha debe estar en medio. Bueno, aplicamos las ecuaciones de siempre. 1f', 1s', menos 1s. En vez de s' podemos poner menos s. Nos queda igual a menos 2 partido s. F', por lo tanto, igual a menos s partido 2. O lo que es lo mismo, es igual a menos 2f'. Por lo tanto, s' es igual a 2f'. Para que las dos lentes, lo que he dicho, vamos a leerlo aquí con más detenimiento. Para que las dos lentes operen con el mismo momento, menos 1, la imagen de la primera, que es el objeto de la segunda, debe estar en medio de las dos lentes. Por lo tanto, S' es 8 centímetros y por ello la distancia focal F' es 4 centímetros. S' igual a 8 centímetros, F' igual a 4 centímetros, potencia 1 partido F', lo ponemos en metros y nos da un valor de 25 dioptrías. Creo que es complicado este ejercicio, ¿eh? El examen está siendo bastante dificilillo. Solamente que, bueno, que se pueden elegir las preguntas que veáis más fáciles. ¿Cuánto y hacia dónde debe desplazarse la segunda lente para lograr que la imagen del sistema se forme en el infinito? Aquí lo vemos mejor. Si desplazamos la segunda lente y la situamos justo aquí, fijaros que ahora de esta forma, si esta lente la situamos aquí, el foco estaría aquí, es decir, la imagen de la primera lente, que es el objeto de la segunda lente, estaría situado en el foco de la segunda lente. Esto parece un trabalenguas, ¿no? Pero fijaros que los dos rayos viajan paralelos y por lo tanto no se obtiene ninguna imagen. Es decir, vuelvo a repetir, esta lente hay que correrla 4 centímetros hacia la izquierda, ponerla aquí, ¿de acuerdo? Entonces el foco de la segunda lente estaría aquí, ¿lo veis? De esa forma no se obtiene imagen. Aquí lo podéis leer con detenimiento y pasamos a hacer el siguiente ejercicio. Ya digo que los ejercicios están siendo complicadillos. Una muestra contiene inicialmente una masa de 30 miligramos de polonio. Hay que pasarlo a gramos. Sabiendo que su periodo de semidesintegración es de 138,38 días, determine la vida media del isótopo y la actividad inicial de la muestra. Bueno, este es fácil. Tau, que es la vida media, es 1 partido lambda, o lo que es lo mismo, 1 partido logaritmo neperiano de 2 partido periodo de semidesintegración, y obtenemos un valor de 199,64 días. Calculamos el número de núcleos iniciales. Masa en gramos dividido por la masa atómica y multiplicado por el número de Avogadro. Obtenemos este mogollón de átomos. Siempre tiene que ser un número grandísimo. Es decir, si nos equivocamos, por ejemplo, y dividimos por el número de Avogadro, nos va a salir un número pequeñísimo, de elevado a menos 19 o menos 18 o algo así, ¿no? Evidentemente, el número de átomos tiene que ser mayor que 1. 1 o mayor que 1. Bueno, y ya la actividad inicial, lambda por n sub 0, o lo que es lo mismo, n sub 0 por tau, puesto que es el inverso de lambda, y hay que ponerlo en segundos para obtener en becquerelio la actividad. B, el tiempo que debe transcurrir para que el contenido de plomo de la muestra se reduzca a 5 miligramos. Bueno, pues utilizamos esta ecuación, ¿de acuerdo? Esta ecuación se puede utilizar con masa, con actividad o con número de núcleos. Aquí lo conozco todo, menos el tiempo, lo despejo y obtengo un valor de 357,71 días. Fijaros que tenemos que pasar de 30 a 5 miligramos, es decir, pues menos de la cuarta parte. Por lo tanto, el tiempo va a ser mayor que el doble del periodo. El periodo era, ¿lo hemos calculado por aquí o no?
Periodo era 138, 276, pues fijaros, mayor que el doble de 138. Pasamos. Esto va lentísimo. Marte posee la 10ª parte de la masa de la Tierra y la mitad de su diámetro. Encuentre la relación entre la velocidad de escape de Marte y de la Tierra desde sus respectivas superficies. Bueno, lo primero que hago es deducir esta ecuación, que es igualando, teniendo en cuenta el principio de conservación de la energía mecánica. Me da esta ecuación que todos conocéis. Y como nos pide la relación, velocidad de escape en Marte, velocidad de escape en la Tierra. Sustituyo y luego tengo en cuenta, bueno, 2 y G se va, claro. Tengo en cuenta que la masa de Marte es 0,1 la masa de la Tierra y que el radio de Marte es 0,5 el radio de la Tierra. Me queda raíz de 0,2. B. Supongo que un objeto se lanza verticalmente desde la superficie terrestre con una velocidad igual a la velocidad de escape de Marte. También complica ello. Si se desprecia el rozamiento, ¿qué altura máxima alcanzaría el objeto? De nuevo aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica. Potencial inicial, cinética inicial, potencial final. No hay cinética final puesto que nos piden la altura máxima. En la altura máxima la velocidad es 0. Bueno, potencial inicial, cinética inicial, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero claro, la velocidad de escape en la Tierra al cuadrado multiplicado por 0,2. ¿De acuerdo? ¿Por qué por 0,2? Sería la velocidad de escape en Marte al cuadrado. Raíz de 0,2 al cuadrado de 0,2 y velocidad de escape en la Tierra al cuadrado. Y aquí tendríamos menos GMTR, es decir, energía potencial final. Bueno, si vamos sustituyendo la velocidad de escape, fijaros que al final se va casi todo. ¿De acuerdo? La velocidad de escape en la Tierra es 2GMT partido RT. La velocidad de escape al cuadrado, claro. Fijaros que se va casi todo y aquí al final lo único que queda como incógnita es R. La distancia desde la máxima altura hasta el centro de la Tierra. Le restamos el radio de la Tierra y obtenemos 1,59 por 10 elevado a 6 metros. Complicado. 2. Un foco sonoro de potencia P. Este es más fácil. Se coloca a una altura H sobre el suelo. Como ilustra la figura, el nivel de intensidad sonora vale 60 decibelios en el punto A de 100 metros, a 100 metros. Y alcanza 80 decibelios en el punto B. Aquí, 80 decibelios. No sé por qué esto se corre muchas veces. Calcule P y H. Bueno, pues aplicamos esta ecuación que todos conocéis. Sonoridad o nivel de intensidad sonora, 10 logaritmo de I partido I sub 0. Aquí lo conozco todo, menos I, es decir, la intensidad que hay en el punto A, y resulta ser 10 elevado a menos 6. De aquí podemos calcular la potencia, puesto que sabemos que la superficie sería la superficie de una esfera, 4pi r cuadrado, r a 100 metros, y obtenemos que la potencia del altavoz, de lo que sea, del foco sonoro es de 0,126 vatios. En el punto B, aquí lo conozco todo, menos r, la distancia, que es h, pues calculo h, y obtengo que es 10 metros, es decir, que esto es 100 metros y esto es 10 metros. Bien, B, ¿cuál sería el nivel de intensidad en el punto B si se agregase sobre él otro foco de igual potencia a una altura h partido 2? Es decir, colocamos otro foco de la misma potencia aquí, a 5 metros. Pues I sub 1, 0,126, 4pi r cuadrado, esto es 10 al cuadrado, nos da este valor, 10 elevado a menos 4, y el segundo foco, que crearía una intensidad de 4 por 10 elevado a menos 4, evidentemente es mayor, puesto que la distancia es más pequeña, ahora es 5 al cuadrado. Intensidad total, 5 por 10 elevado a menos 4. Sonoridad, 10 logaritmo de total y su 0, lo conozco, 87 decibelios. Evidentemente tiene que salir más que antes. ¿Antes cuál era? Antes cuál era, 10 elevado, 60. ¿De acuerdo? Ahora es 87. Vale, pues pasamos. Una carga puntual positiva está situada en el punto 3, 4 del plano XY. Aquí lo tenemos, ¿vale? En otro punto del plano se coloca una segunda carga puntual también positiva de magnitud el cuádruple de la primera, haciendo que el campo se anule en el origen de coordenadas. Vamos a verlo. Esta es Q1, punto 3, 4. Y aquí en un punto que en principio yo no conozco, ahora ya sí lo puedo dibujar porque he hecho los cálculos, una carga Q2 que es, me parece, hemos dicho 4 veces superior a Q1. Supongo que me pedirán dónde está esta carga Q2.
de tal modo que en el centro, en el origen de coordenadas, el campo eléctrico es 0. Bueno, pues entonces los dos módulos tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? Y evidentemente tiene que estar en esta línea. Vamos para atrás. Módulos dos iguales como hemos dicho. KQ R cuadrado, KQ R cuadrado. Aquí hay un error que, bueno, que no tiene importancia, puesto que las cargas son positivas. Tendremos que haber puesto valor absoluto, puesto que estamos calculando o utilizando módulos, ¿de acuerdo? Q1 y Q2. Valor absoluto, valor absoluto. Aquí, ¿qué me queda? Que R2 es 10 metros. Si es 10 metros, el punto tiene que ser el 6, 8, negativo los dos, claro, menos 6, menos 8. B, si el potencial en el origen de coordenadas es 1,08 por 10 elevado a 4, encuentre el valor de las cargas. Aplicamos el principio de superposición que dice que el potencial creado por las dos cargas será igual a V1 más V2. Y nos dicen que vale esto. KQR, Q4QR. Lo conocemos todo menos Q y obtenemos un valor de 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios, o lo que es lo mismo, 2 microcoulombios. 4. Este es fácil también. Entonces el examen es difícil, pero como se pueden ir eligiendo los ejercicios que más nos interesen, no hay que hacer el ejercicio 1 o el 2, sino que podemos ir picoteando, pues la verdad es que se simplifica bastante. Este ejercicio es fácil. Una lámina de vidrio se halla sobre un líquido de índice de refracción desconocido. La longitud de onda de la luz en el vidrio se reduce a un 70%. Vale un 70% de lo que vale en el aire. Si se emite luz desde el líquido, los rayos con ángulos de incidencia superiores a 30 grados en la cara inferior de la lámina no se refractan al aire por su cara superior. Es decir, cuando esto llega aquí con 30, aquí llega con un ángulo que no conocemos, pero ese es el ángulo límite, puesto que nos dicen que luego se produce la reflexión total. Entonces, vamos a calcular primero el ángulo límite y a partir de ahí podremos calcular los índices de refracción. El ángulo límite, el ángulo de refracción es 90 grados. Por lo tanto, en primer lugar vamos a calcular el índice de refracción del vidrio. Fijaros que el índice de refracción siempre es velocidad de la luz en el vacío, velocidad de la luz en el medio. La velocidad de la luz siempre es longitud de onda por frecuencia. Longitud de onda por frecuencia. La frecuencia no cambia cuando pasamos de un medio a otro. Por lo tanto es longitud, longitud. Pero la longitud de onda en el vidrio nos dicen que es 0,7 veces la longitud de onda en el aire. Se va y me queda 1,43. Y ahora aplicamos lo que decíamos. Seno de I, seno de R, N2, N1. Para el ángulo límite. Seno del ángulo límite, seno de 90, que sería la refracción. N en el aire, N en el vidrio. De aquí lo conozco todo, menos L, y obtengo un valor de 44,37. Y ahora ya una vez que sé que esto es 44,37... Esto es el ángulo límite y esto también sería el ángulo límite, que como he dicho antes, las letras se mueven, no sé por qué cuando pasamos a PDF. ¿De acuerdo? Esta L es este ángulo, pero esta L también es este ángulo, ¿de acuerdo? 30 grados, un poquito más para acá, se mueve todo. Bueno, esto vale 44,37 y por lo tanto este también 44,37. Aplicamos la ley de Snell, seno de I, seno de R, N2, N1, lo conozco todo, menos N del líquido, y tengo un valor de 2. Y último ejercicio. Física relativista. Primer apartado, fácil. Un electrón relativista ha llegado a adquirir una energía cinética equivalente a la energía de un fotón de 5 por 10 elevado a menos 12 metros de longitud de onda. Calcule la energía cinética del electrón en electronvoltio. Bueno, la energía cinética del fotón, que es la misma que la energía cinética del electrón, será igual a hc lambda. Lo conozco todo y obtengo un valor de 3,98 por 10 elevado a menos 14. Lo pasamos al electronvoltio dividiendo por 1,6 por 10 elevado a menos 19. 2,49 por 10 elevado a 5 electronvoltio. Esa es la energía del fotón y por lo tanto también la energía cinética del electrón. Bien, apartado B. La velocidad del electrón. Hay que aplicar física relativista. La energía total del electrón, que es igual a mc cuadrado, será igual a m sub 0 c cuadrado más la energía cinética. De aquí despejamos la energía cinética. Fijaros que en vez de la masa puedo poner el coeficiente de Lorentz por la masa en reposo. Y de aquí vamos despejando, lo conozco todo menos gamma. 1,49. Y ahora ya sabemos que 1,49 gamma es igual a 1 partido raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado c cuadrado.
De aquí lo conozco todo menos v, pum, 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 y me da un valor de 2,22 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Evidentemente, el resultado de este ejercicio lo podíamos intuir. Es un electrón relativista, es decir, que su velocidad tiene que ser cercana a la de la luz. Bueno, ¿qué me podía salir? 2,2 por 10 elevado a 8, 1,7 por 10 elevado a 8, 0,9 por 10 elevado a 8, 2,3 por 10 elevado a 8, pero aproximadamente 10 elevado a 8. ¿De acuerdo? Con 1, con 2 y pico, multiplicado por 10 elevado a 8. Nunca pasarse, evidentemente, de 3 por 10 elevado a 8. Bueno, y con esto hemos acabado. Solamente recomendaros que entréis en este blog. Fijaros que en este blog tengo todos los ejercicios de los últimos años, desde el 2017. Fijaros que, por ejemplo, aquí tenemos ya el de 2021. Entonces aquí, si entráis en este blog, vais a poder ver todos los exámenes en un mismo archivo. Un archivo en PDF. Además, esto tiene la facilidad de que imaginaros que aquí me he equivocado en lo que sea. Que en vez de 2,49, 2,39. O me doy cuenta yo, o alguno de vosotros me lo dice. Lo arreglo. ¿Pero dónde lo arreglo? En el blog. Por lo tanto, el blog es más correcto que los diferentes vídeos que vamos colgando en el canal. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.